Buenas preolvidados, soy Blues. Otra vez estamos de nuevo aquí con cómo hacer un módulo, cómo escribir un módulo. Y hoy, como ya dije, vamos a hablar de antagonistas. Y concretamente de ejemplo, pues vamos a usar el triunvirato, ya que hoy vamos a tener dos vídeos hablando de antagonistas. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en antagonistas con los que puede haber, digamos, un encontronazo directo. Entonces el triunvirato sería el ejemplo en este módulo. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que un antagonista no tiene por qué ser necesariamente un personaje, puede ser una fuerza de la naturaleza, o sea, en una partida de supervivencia, en una zona en la que simplemente las condiciones climáticas son muy extremas, el clima es un antagonista, es una fuerza en contra de los personajes. De esta situación en contra del hecho de que los motivos del antagonista tienen que ser hasta cierto punto irreconciliables con los de los personajes jugadores, es donde se genera el conflicto. De hecho, un problema que se ve mucho es antagonistas que tú lo piensas fríamente y dices, ¿por qué los personajes no están del lado de este? Eso puede ser interesante en ciertas partidas que quieren explorar cosas así como de conflictos morales, pero en general, si no hay razón por la que los personajes jugadores deberían estar opuestos a este antagonista, más allá que el hecho de que es el antagonista, entonces es un mal antagonista. Por eso la cosa más importante es la razón del conflicto. ¿Qué es lo que hace este antagonista que hace que sea imposible, bueno, no necesariamente imposible, pero muy difícil reconciliarlo con los personajes jugadores? ¿Cuál es esta razón de que se estén enfrentando, de que estén en lados opuestos? En este caso, en esta partida de ejemplo, es muy sencillo. Los miembros del triunvirato también desean que uno de ellos se convierta en Meister de Megasterion. Solo puede haber un Meister, y ahí la razón del conflicto. No, por supuesto, es muy importante indicar de este antagonista cuál es su motivación interna, y que esto le da cierto carácter, permite también hacer que los directores que vayan a leer este módulo se puedan hacer una mejor idea de cómo llevar el personaje. Hay casos en los que, por ejemplo, el caso que he dicho de que el antagonista realmente sea en condiciones climáticas, no necesita más motivación que el hecho de que, bueno, es una zona de clima extremo, punto. Pero hay en los antagonistas que son más personales, que son otros personajes, que no son fuerzas impersonales, sí que hace falta una motivación. En este caso tenemos tres personajes en el triunvirato. Comparten una motivación grupal, que es la de que uno de ellos se convierta en Meister de Megasterion, pero luego cada uno de ellos tiene una motivación individual. Los miembros del triunvirato, para refrescar un poco a aquellos que, bueno, que no estén tan puestos en el lore de Anima, son tres de los mensajeros del apocalipsis. Son Ambrosia, que es una reina Duxaris, más o menos. Es una híbrida de Duxaris y el Elemental de Oscuridad. Se cree que puede que tenga el Ande Baraquiel. Una Duxaris tocha, por simplificarlo mucho, así hablando mal y pronto. Luego Claudio Festermacher, que es una especie de espíritu atrapado, una especie de armadura o golem de combate, no se termina de saber muy bien. Y Svalkislavos, que es un dragón antiquísimo que devoró a su jinete del dragón, a la persona con la que hizo un pacto, y en contra de la regla general no se murió. Normalmente cuando o el dragón o el jinete en una relación de estas
se muere, pues se mueren los dos. Y que, bueno, que ahora es una especie de dragón humanoide. Los tres van juntitos por ahí. Y aquí nos encontramos con una cosa. ¿Por qué he decidido yo utilizar a 3 PNJs oficiales como antagonistas de esta partida? Bueno, realmente veréis que he utilizado más. Porque darle ese toquecito, sobre todo en estas partidas a niveles tan altos como esta, hace que esté más entrelazado con el trasfondo en el que se mueve el módulo, digamos. El módulo está ambientado en Gaia y al coger elementos oficiales queda más enraizado ahí, digamos. Hace que jugadores más veteranos, que igual sepan un poquito más, digan, coño, pues este es no sé quién. Y se sientan un poquito más, digamos, intrigados. Dicho esto, ¿cuáles son las motivaciones individuales en este caso de cada uno de ellos? Bueno, aquí tengo que hacer un disclaimer gordo, grande. Nada de lo que vais a escuchar aquí, o sea, a partir de este punto hay alguna cosa que sí que diría que entra más o menos dentro de lo que se sabe de estos 3 señores, pero por si acaso y ante la duda, nada de lo que digo a partir de este punto de estos 3 personajes, ni de ninguno otro que sea personaje oficial, nada es oficial. Aquí entra otra cosa, en este caso, a ver, esto es un módulo para Anima Beyond Fantasy, por necesidad va a ser un módulo fanmade. Porque, bueno, ya sabemos cómo son en Anima Studio con su juego. Es su gato y se lo follan como quieren. Y es para ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, cuando trate con personajes oficiales, pues bueno, va a haber un punto en el que entra fuera de la oficialidad, digamos. Yo aquí decidí coger a estos personajes, pero como también son personajes de los que lo que se sabe son pinceladas, digamos, decidí darles mi propia visión. Este módulo comenzó a hacerse y de hecho se jugó los primeros testeos bastante antes de que salieron unas cuantas ilustraciones de estos 3 mensajeros y un poquito más, así que bueno, veréis que difiere un montón. ¿Cuáles son las motivaciones en este caso? Ambrosia básicamente va porque van Glaudio y Svalkislavos. En este caso, digamos, esta versión de Ambrosia se basa un poco en un trope no es exactamente un cliché, pero bueno, sí, en un estilo de personaje muy típico de los animes de Slice of Life, que es la Himedere. La Himedere es básicamente un personaje que se comporta como si fuese la reina del mundo. Normalmente suelen ser personajes femeninos, que está por encima de todo el mundo y que todo el mundo le debería deber obediencia a ella. En este caso, esta versión de Ambrosia, de las pocas criaturas a las que considera, digamos, a su altura, son los 3 miembros los otros 2 miembros del Triunvirato, y va con ellos porque se aburre hasta cierto punto, digamos, se lo pasa bien con ellos, son de las pocas criaturas que considera que están a su altura, a las que puede llegar a considerar, digamos, incluso sus amigos. Entonces simplemente va con ellos. Ellos además le han dicho que va a ser ella quien va a ser la nueva Meister, que le reconozcan que ella es la polla en verso y que se merece esas cosas, pues le parece de puta madre y entonces va con ellos. La motivación de Glaudio y de Svalkislavos es un poco más complicada. Aquí hemos mostrado un ejemplo de un personaje que tiene una motivación muy sencilla, muy incluso infantil, y parte del encanto, digamos, de Ambrosia en este caso, como antagonista, es ese hecho de que obviamente su objetivo está completamente en contra del de los personajes, va a haber enfrentamiento, pero
no es un malo de muajajajaja. Es una niña aburrida, podríamos decir. O sea, de hecho, aquí viene otra cosa importante. Vamos a centrarnos en Ambrosía de momento, que es la interacción con los personajes. Esto, las cajitas del Draw, que me traen por la calle de la amargura. ¿Qué es la interacción con los personajes? Bueno, está muy claro, es cómo se relacionan con nuestros personajes. Eso, hasta ahí creo que todos sabemos castellano. Bueno, menos los del internacional, que igual están viendo esto con subtítulos en inglés. Pero es sobre todo el cómo lleva a cabo esta relación. Ambrosía, en este cliché de Himedere que he usado yo para construirla, no ve a los personajes en principio como una amenaza. Los ve como mucho como otra forma de divertirse mientras está aquí. Tenemos entonces, digamos, un tipo de dinámica de interacción en la que los personajes jugadores, mientras más o menos consigan mantenerla entretenida, consigan ser más divertidos que molestos, no tiene por qué haber un enfrentamiento directo. En este sentido, digamos que permite que exista una dinámica para estos personajes que son más pícaros, que puedan llegar a resolver algunos de los encuentros con este antagonista de una forma más por lo bajini. Esto es algo similar un poco a cuando en El Hobbit Bilbo juega a las adivinanzas con Gollum. Existe la posibilidad de en un encuentro con este antagonista resolverlo de una forma no violenta, apelando, digamos, a esa necesidad que tiene este antagonista de mantenerse entretenido. Esto es una dinámica que no funciona en todos los casos, pero que es bastante distinta de la dinámica habitual de o engaña, o escóndete, o mata a un antagonista. Entonces, ves una dinámica distinta, puede dar cierto juego. Yo creo además que el encuentro, en este caso con Ambrosía, es de los más divertidos en el módulo. ¿Cómo se planifica un encuentro contra este tipo de antagonista? Pues es muy sencillo. ¿Existe la posibilidad de combate? Sí, si se enfada. Si no demuestran ser más divertidos que molestos. Pero existe también la posibilidad de simplemente, digamos, hacerla reír. Entonces permite además ser un módulo que a lo mejor podría estar más cargado de tensión, ser más serio, tener algunos momentos en los que, digamos, echar la risa. Seamos sinceros, cuando la gente va a jugar al rol, lo normal es que vaya a jugar para divertirse. Y lo normal en los grupos de rol es que haya momentos de reírse a carcajadas. Lo normal es que en los grupos la gente sean amigos, tengan sus chistes, tengan sus cosas y se rían. Tratar de que alguien juegue sesiones enteras sin reírse, eso es imposible. Eso, para empezar, en mi opinión, es imposible. Pero es que aparte me parece una idea estúpida. Entonces, colocar este tipo de encuentros en los que se puede soltar la carcajada me parece que es de las mejores maneras de, digamos, dirigirlo, tratar de evitar que en momentos más tensos en los que podría romper la ambientación, pues sea cuando se suelte. Entonces este tipo de antagonista también puede ayudar a eso. No confundir con antagonistas ridículos, digamos, que también es algo que se ve bastante en algunos casos. No, esto no es un encuentro con un antagonista ridículo. De hecho, aquí es un poco lo que pretende este antagonista es que los personajes se ridiculicen a sí mismos un poco. Es también un poco el reírse de uno mismo.
Luego el siguiente punto, esto es muy importante porque, como ya he dicho, van a ser estos concretamente antagonistas de combate. Llega un momento en el que, bueno, esto puede ser inevitable, ya sea por razones de historia, digamos, de que llega un punto en el módulo en el que es injustificable el seguir evitando el combate, ya sea porque, bueno, pues porque la han cagado, que pasa mucho. Anima, esto yo lo he dicho siempre, es un sistema donde el pilar fundamental es el combate. Entonces, este tipo de encuentros hay que hacerlos con mucho mimo, mucho cuidado y mucho esmero. Tienen que ser muy únicos. Tienen que ser realmente divertidos. No puede ser un combate en Anima, sobre todo un encuentro que tenga que ser tan climático, no puede ser un le pego con la espada durante 20 turnos. No, porque para eso usa un sistema mucho más rápido, porque el sistema de Anima es lento como una tortuga para este tipo de cosas. Entonces, aquí, bueno, realmente cómo hacer un combate con mimo es una cosa que depende mucho de la idea de la criatura, depende mucho de el entorno, o sea, un buen combate debería hacer uso del entorno. Entonces, lo que voy a hacer aquí para hacer el ejemplo, voy a explicar un poco cómo estas ideas de que es una Himedere, de que lo que quiere es divertirse, digamos, pero también esa faceta más de que no deja de ser una híbrida de elemental oscuro muy poderosa, cómo incluir todo eso dentro del combate. Y luego cuando veamos a Claudius Valkislavos, que los veremos un poquito más por encima, pues lo mismo, cómo hacer eso con otras ideas. En este caso también es muy importante para la gente que está escribiendo un módulo. No van a salir combates de la leche la primera vez que escribáis la ficha. Jamás. Escribís la ficha, veis un combate, os daréis cuenta, coño, pues esto falla, esto otro, pues falla todavía más. Esto funciona, esto sí lo podemos dejar. Este combate de Ambrosía, concretamente, la versión actual que yo os voy a describir aquí más o menos, es creo que la 8ª versión. O sea, de la ficha, de cómo está pensado el combate, de todo. Primero hay un componente visual que es muy importante, que es al describir al antagonista. Esto siempre es muy importante con prácticamente todos los personajes, pero con un encuentro de un antagonista importante de combate, esto es muy muy importante, entre otras cosas porque, seamos sinceros, la mayor parte de los jugadores vienen también mucho del mundo de los videojuegos. Los videojuegos en este sentido malacostumbran un poco porque la gente se espera peleas de boss. No tienen por qué ser peleas de boss. De hecho, las peleas de boss, en mi opinión, no suelen funcionar muy bien por varias razones, porque son muy técnicas para explicar en este vídeo. Pero sí que de ahí se pueden sacar algunas cosas importantes, y los juegos buenos, con buenas peleas de boss, una cosa que tienen casi todos en común, es que estos bosses entran por los ojos, son introducidos muy bien visualmente antes de que empiece el combate. Entonces aquí, en este caso, lo que yo quise hacer es un contraste entre esa figura un poco más divertida, un poco más humorística, que es esa versión Himedere de Ambrosía, con lo que no deja de ser una criatura que está considerada uno de los mensajeros del apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues muy sencillo. Hacer que su descripción visual en un estado y en el otro no tuviesen nada que ver. Esta Ambrosía, antes del combate, va vestida con lo que parece una especie como de vestido de verano, de sedas vaporosas, porque eso de sedas vaporosas evoca una imagen muy exótica, a pesar de que puedes ponerle una pistola en la cabeza
a, te diría a lo mejor el 50% de los jugadores y que te expliquen qué significa eso, y yo creo que no sabrían decirlo, pero evoca una imagen muy exótica. Evoca una imagen muy de belleza exótica, muy de princesa, incluso digamos de princesa de Medio Oriente, algo que incluso viene bien, ya que la imagen de Uxaris, los Uxaris como que tienen parece como que tienen una estética y una lingüística que viene a medio camino entre el griego y lo mesopotámico, o sea que esta imagen como de Medio Oriente exótica viene muy bien. Y va vestida como una princesa, pero cuando llega al combate, esto cambia. Estas sedas se transforman en lo que parecen placas de armadura, su diadema parece transformarse en una corona de batalla, y a su alrededor comienzan a formarse armas. Es ese cambio. A nivel visual, digamos que podría decirse que es un cambio de formas redondeadas a formas más rectas. Ese cambio de la imagen de las sedas vaporosas a los filos de las espadas, digamos. No hay tampoco que comerse la cabeza demasiado con esto. Al final la descripción será algo que tendrá que hacer el director un poco, pero sí tratar con estas palabras de evocarlo, de que se haga al menos una idea al director de por dónde va la cosa. Luego viene, digamos, cuál va a ser la mecánica del combate. Los combates, un buen combate a menudo es un puzzle. No un combate que sea le pego, ya está, le pego, ya está. Eso no es un combate interesante normalmente. Que al final alguno puede decir, no, pero las tiradas tal cual, las tiradas dan incertidumbre, sin duda. Y eso puede crear interés. Pero si para que tu combate sea interesante necesitas que las tiradas acompañen, tenemos un problema. Entonces, la mecánica viene tanto de la ficha de la criatura o criaturas que hay en el combate, como de el entorno. Esto es parte de reglas completamente. Y aquí hay que tratar de evocar, digamos, de que este entorno se corresponda con las reglas que se están utilizando. Ejemplo. Originalmente este combate en el primer testeo era un combate muy sencillo, era un combate muy estúpido, y realmente la única mecánica era el hecho de que, bueno, tenía comprado con poderes de monstruo, el hecho de que podía hacer un número aleatorio de ataques por turno y podía coger algunos de esos ataques y utilizarlos para hacer defensas. Y la mecánica era un poco, defensa sin penalizador, y la mecánica era un poco que iba a estar tratando de defenderse hasta lograr un contraataque, momento en el cual utilizaba primero un ataque para el contraataque y luego todo el resto de sus ataques cuando llegase su turno para avasallar un poco al resto de atacantes, especialmente, digamos, para asegurarse de que no le fuesen a contraatacar. Mientras tanto, utilizando algún conjuro para ayudarse, alguna cosa de estas en una ficha de Warlock. Problema, esto no funcionaba del todo bien, tenía sus problemas. En los siguientes testeos le fui añadiendo varias mecánicas más. Entre los problemas que tenía esto era que eran una serie de ataques aleatorios. Si le salía una mala tirada estaba jodido. Si le salía muy buen turno, pues realmente la única forma de hacerlo interesante, porque si no es matar a un personaje directamente y ya está, era dividir los ataques, que no está mal, pero tampoco era del todo lo que esperaba. Vamos, la idea que quería evocar, dividir todos estos ataques entre todos los personajes, además lo hacía demasiado parecido a un combate que vendría después y que hablaremos un poquito por encima ahora. Entonces,
¿Cuál fue la solución? En siguientes testeos, pues añadí una de las visuales, digamos, que iba a tener esta Ambrosía, era que ella nunca tocaba el suelo, que iba flotando, a lo mejor se movía como si estuviese caminando, pero si tú mirabas iba siempre varios centímetros por encima del suelo, lo cual, unido a su estatura enorme de Duxaris, pues le daba una imagen gigantesca y muy grandiosa. ¿Qué ocurre? Esto era por parte de su imagen de princesa. Esto se podía llevar más allá todavía. Y lo siguiente que hice fue usando la ficha, creo que se llama Discípulo de la Oscuridad o algo así. Vienen los que caminaron con nosotros. Es un elemental medio de oscuridad, pues que tuviera unos minions, digamos, que la acompañasen, que normalmente como que formasen un trono o diván en el que ella va recostada y que es el que se mueve, y que al llegar al combate formasen unos escalones con los que se baja, no llega a tocar nunca el suelo, y después cerrasen filas a su alrededor. De esta forma estos minions pues hacen, digamos, parte de la mecánica, digamos, de avasallar un poco a los personajes, de esta mecánica de que se ven asaltados de varios lados a la vez, sin tampoco digamos, pues hacer demasiado bestia la ficha de Ambrosía, por así decirlo. Además, así se puede modular mucho más el encuentro, en mi opinión, porque bueno, puedes cambiar el número de estos discípulos según el número de personajes o según su nivel. A mí me pareció bastante buena idea. Además de que la ficha del discípulo concretamente, bueno, tiene una regla especial que en teoría es solo si está sirviendo a un tipo de criatura, pero bueno, que se puede usar perfectamente, que le permite, pues digamos, como que cada discípulo sea un poquito distinto y tal, que le da cierto juego, dependiendo de lo mucho o poco que quieras complicar el combate, de lo mucho o poco que el director se sienta cómodo con estas cosas. Eso hizo, bueno, que el combate a nivel de las criaturas involucradas se volviese más interesante. Ahora bien, ¿cómo hacer más interesante a la propia Ambrosía? Bueno, pues su modus operandi cambió. Pasó a utilizar las armas solo para defenderse en principio, mientras va volando, porque bueno, obviamente no toca el suelo porque vuela, va volando y lanzando conjuros, sobre todo lanzando debuffos, lanzando perdición, por ejemplo, lanzando lazo de oscuridad para apresar a alguien, y que sea una vez que ya no quedan discípulos cuando ella entra en combate con las espadas. Esto tiene una ventaja. Una ficha de Warlock tiene un problema, que es que normalmente pues a nivel de ataque y defensa se quedan un par de niveles por debajo. Entonces tiene un problema en ese sentido para un monstruo. Esto lo que permite es que, digamos, para el momento en el que realmente Ambrosía vaya a pegarse ella directamente, los personajes ya hayan tenido que gastar recursos por estos conjuros de Ambrosía, se estén por debajo, le permite, digamos, entrar mejor a combate. Además de que crea, pues, como esta diferenciación en fases en el combate, ayuda a darle, digamos, esa sensación de que esto es un puzzle, de que tiene su táctica detrás. También, obviamente, permite ciertas elecciones para los jugadores. Oye, tratamos de matar rápido a los discípulos para que no nos estén tocando las narices, o vamos directamente a por Ambrosía porque nos está lanzando conjuros. Le da cierta profundidad al combate. Y luego ya lo último para darle mecánica fue jugar con el entorno. Obviamente, pues no siempre vas a poder decidir en qué momento se pegan tus jugadores con un antagonista, pero sí es cierto que había un momento en el módulo en el que en principio era cuando se iban a pegar contra Ambrosía. El módulo en este sentido la verdad es que es muy lineal. Esto es bueno, es malo, depende. A mí no me gusta. A mí personalmente no me gusta, pero este módulo, pues bueno, lo pedía. Ya había un momento en el que se iban a pegar con Ambrosía, más o menos en el momento era posible evitarlo, pero era difícil. Este momento es en una biblioteca, bueno, la gran biblioteca de Megasterion. Entonces, la mecánica que iba a ayudar en esto, como son elementales de oscuridad todos aquí y
unos por la ficha, otros por magia de oscuridad, son muy buenos ocultándose. Iba a ser que utilizasen las estanterías, los pasillos de enormes estanterías, como modo de ocultarse, como galerías de tiro. Iba aparte a hacer que, aunque no iban a ser irrompibles, las estanterías fuesen muy difíciles de destrozar, de forma que la movilidad de los personajes también estuviese limitada. Esto tampoco lo iba a hacer con un mapa de batalla, digamos, súper específico, porque Anima no es muy buen sistema para eso. Pero sí más o menos con al menos, digamos, posiciones relativas en la biblioteca respecto los unos de los otros, de forma que más o menos pues cree esa sensación de angustia, digamos, que yo creo deberían tener al enfrentarse a elementales de oscuridad, de que no saben por dónde les van a venir las hostias. Creo que eso ya sería lo último de mecánica. Yo creo ya después de hacer eso, las reglas concretas se vieron varios cambios, pero ya después de hacer eso, pues yo más o menos consideré que ya estaba redonda la parte mecánica de este enfrentamiento. Como veis, pues bueno, lo que he dicho antes, esto pasa por varios estados, pasa por varios reajustes. Lo normal es esto. O sea, es bastante raro que a la primera salga todo perfecto. Eso no pasa. Luego, ¿cuál es ya la tercera parte que yo creo así más importante de un combate? Una razón de ser para el combate. Esto yo creo que casi todo el mundo se lo veía venir. Razón de ser. Que no sea un combate por el combate. Que eso no es divertido para nada. Menos en mi opinión. Entonces, claro, aquí entran varias cosas. ¿Cuál puede ser una razón de ser? Hay razones de ser. A lo mejor hay veces que tú planificas el combate y simplemente lo dejas, esto puede pasar. Es el caso de a lo mejor un personaje, un antagonista menor, digamos, por ejemplo, que no tiene por qué ser tampoco la cosa más cuidada del mundo, pero sí hay que darle cierto razonamiento. En este caso, como yo he dicho, hay un momento en el que, digamos, el combate es casi inevitable. ¿Cuál es la razón de ser de este combate? Pues que es importante muchas veces enlazar la razón de ser del combate con la motivación del antagonista. La razón de ser de este combate, por estúpida que parezca, es que Ambrosia está aburrida. La forma, de hecho, que tienen los personajes de evitar este combate es tratar de entretener a Ambrosia. Es que tiene unos gustos muy exquisitos y es difícil tenerla completamente entretenida. Esto es una cosa muy básica realmente, pero digamos que a nivel de lo que es exclusivo, digamos, de un juego de rol, son puntos importantes a tener en cuenta con un antagonista. Y luego, pues bueno, esta última parte con un antagonista pensado para un combate. La parte visual puede ser muy importante también en otros casos, pero sí es cierto que, en mi opinión, cuando es un antagonista que no está pensado para directamente enfrentarse al grupo, esta descripción visual tiende a perderse en contraste con la interacción a lo largo de una partida con el grupo. Entonces me parece a mí que es más importante en estos casos de combate. ¿Cómo se aplica esto a los otros dos antagonistas de este grupo del triunvirato? Bueno, pues parte por parte, la razón del conflicto es la misma para los tres. La motivación de Claudio y de Svalkislavos hasta cierto punto. Aquí estos dos comparten una cierta motivación. Como ya he dicho, nada oficial sobre esto. En esta partida, este módulo, la motivación que pensé para Claudio y Svalkislavos, ambos son entidades muy antiguas. Ambos parece que saben mucho. ¿Cuál fue? Bueno, pues como no se sabe muy bien cuál es el origen del cuerpo de Claudio,
y no se sabe muy bien qué hizo que Svalkislavos se comiese a su jinete, decide que fuese Imperium. Para este módulo, Claudio es alguien, no hace falta realmente especificar quién, que, bueno, pues entró en conflicto con Imperium. Es una forma bonita de decir Imperium se cargó algo que él quería, y su alma acabó poseyendo lo que yo en este caso he decidido que sea una marioneta de combate de Imperium, que tiene el aspecto de una armadura de caballero normalmente, pero que cuando empieza el combate pues ya empieza a sacar cosas rarillas y uno dice, vaya, qué raro. Svalkislavos, siguiendo esta misma tónica, se hizo un pacto de estos con alguien que resultó ser un Godkiller de Imperium. Al, bueno, pues entrar en contacto sus mentes y estas cositas tan fantásticas, descubrió el tinglado, quedó un poco pamear y no echar gota, se comió a su jinete, y desde entonces pues lleva decidiendo que el mundo es una mierda, por decirlo claro, concisamente. La inspiración aquí de Claudio, si la inspiración de Ambrosía era... Ay, de Claudio, de Svalkislavos. Si la inspiración de Ambrosía era las Gimedere, la inspiración de Svalkislavos es el erudito del pecado original de Dark Souls 2, que ahora mismo no me acuerdo del nombre concreto del personaje, pero bueno, alguien que descubre una verdad, un secreto sobre el mundo, y al descubrirlo decide que todo es una puta mierda y decide actuar en consecuencia. Svalkislavos en este caso, digamos que le echa las culpas a los poderes en la sombra de cómo de mierda está hecho todo, igual que Claudio en este caso. Y la verdadera razón por la que quieren que uno de ellos sea Meister de Megasterium, que realmente va a ser Svalkislavos, o sea, a Ambrosía aquí la han cogido un poco de pringada, va a ser para liar la parda. No voy a entrar en detalles, porque tampoco hace falta, pero bueno, simplemente eso, liar la parda. Tienen una motivación que es completamente distinta a la de Ambrosía. Aquí se ve también un poco cómo se puede jugar, digamos, con las capas. No todos los malos que estén metidos en un plan tienen que saber todo del plan. En relación con los personajes, Claudio se comporta como un caballero, es un tío muy honorable, y en principio pues su interacción será un poco parecida a la de Wesley e Íñigo Montoya de La Princesa Prometida. Si los personajes jugadores son gente honorable, entonces lamentará tener que enfrentarse a ellos, pero no le queda otra. Si no lo son, pues entonces no tendrá ningún problema en aniquilarlos. Además aquí, como una segunda capa de motivación, porque no todos los malos tienen por qué tener una única motivación, una segunda capa de motivación, en este caso de Claudio, y una forma, digamos, de cohesionar, porque Ambrosía con este planteamiento queda un poco como fuera, la verdad. Una forma de cohesionarlo aquí es añadir una especie de tensión romántica entre Claudio y Ambrosía, y esto ayuda también a que si los jugadores acaban con Ambrosía, que haya algo más personal entre Claudio y los personajes jugadores. Ayuda, a mí en este caso me parece que ayuda a cohesionar el grupo de villanos, de antagonistas, y ayuda a posteriormente darle, digamos, más relevancia, aunque sea una relevancia artificial, pero darle más relevancia a las acciones de los personajes. Si los personajes no matan a Ambrosía,
Entonces Claudio mantendrá este comportamiento más caballeresco. Si los personajes matan a Ambrosia, entonces, bueno, pues fuera guantes y irá con todo. Svalkislavos, en cambio, es más frío y le da todo más igual. En la interacción con los personajes del Svalkislavos, de hecho, los verá en el mejor de los casos con pena, pobrecitos ellos que están engañados, y en el peor con asco, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. El combate en estos casos. La visual de Claudio está sacada de Omegamon, más conocido aquí y en Estados Unidos, más conocido fuera de Japón como Nimon. Una forma visual muy de caballero, pero con estos toques como más tecnológicos. Que a lo mejor lo que al principio parece que son simples placas de armadura, luego se ve que tienen circuitería por entre las junturas y demás. La mecánica de Claudio, bueno, pues aquí es donde decía que al principio parecía que el combate de Ambrosia iba a acabar siendo muy parecido. La mecánica en Claudio es un combate individual, y los combates contra bosses, digamos, individuales, tienen el problema de que, bueno, pues por simple economía de acciones, el boss suele acabar hecho mierda en los primeros turnos. ¿Cuál es la estrategia de Claudio? Empezar de forma defensiva, utilizar un ataque que afecta a todos los enemigos, todos los turnos, básicamente. Específicamente es un ataque en área, alrededor suya, mantenido. ¿Por qué? Porque los ataques mantenidos se ejecutan al principio del turno. ¿Esto qué hace? Pues a todo el que se quede demasiado cerca suya, lo pone a la defensiva. No necesariamente, pero teniendo en cuenta que seguramente sea más nivel que los personajes jugadores, pues sí, es lo más probable que hace esto. Pues que los personajes jugadores tengan que jugar un poquito más a quitearle, digamos, a alejarse, tratar de atacarle desde lejos, acercarse después del ataque. Hace que el mero me quedo a su lado y le pego no funcione. Aparte de esto, pues bueno, Claudio, la ficha se caracteriza por tener varios métodos de ataque según el enemigo contra el que se esté encontrando, y entonces que tengan que tener mucho cuidado, digamos, con sus debilidades los personajes jugadores. Claudio es un combatiente muy táctico que irá explotándolas. A lo mejor esto se representaría mejor con que, y aquí entraría, digamos, un poco de darle recomendaciones al director, con que a lo mejor los primeros turnos pues utilice una secuencia de ataque más estándar y a partir de ahí pues vaya utilizando según lo que vea que vayan usando los personajes jugadores. La razón de ser de este combate, pues en el caso más probable, que hayan matado a Ambrosia. En el caso de Svalkislavos, la visual yo creo que es la que, bien descrita, puede ser la más espectacular. Inicialmente se le ve, bueno, pues como una figura draconiana humanoide que con sus alas se cubre como si fuera una capa. Y cuando ya al comienzo del combate y no antes despliega estas alas, se ve que debajo lleva lo que parece ser una armadura muy avanzada, que en este caso sería la Jürgeneth de su antiguo jinete. La mecánica en este caso es una de, digamos, modus operandi, podríamos decir, de repetición, más bien, sí, de repetición. La mecánica es que un turno se queda y pega, siguiente turno se va y ataca con
con su aliento. Y al siguiente se dedica a cargar para volver a pegar, esta vez con un ataque que con la carga, bonus al daño, etcétera, pues sea más devastador. Esto hace que, bueno, que exista una cierta mecánica de un turno de un combate un poco más tradicional, otro turno de el bicho está huyendo, está lejos, los que están a cuerpo, a menos que se han montado encima, no le van a poder pegar. Se han montado encima, corren riesgo de caerse. Y otro turno de tratar de parar el aliento, seguir, pues, bueno, claro, tratar de parar el aliento, seguir pegándole de lejos. Y otro turno de, bueno, pues aquí hay que ponerse a la defensiva, salir de aquí porque este señor va a cargar y al que lo pille lo remata. Todo esto en un entorno que va a ser una torre en el centro de Megasterion, porque está pensado un poco como el combate climático, en la cual, pues bueno, al ser un ser que vuela, tiene la ventaja, ya que el resto, si se caen, pues se exponen o a tardar varios turnos en volver a subir, si logran agarrarse, o subir con eliminación de peso, o a te has caído y adiós muy buenas, o sea, aunque hayas sobrevivido, a ver cómo llegas. Razón de ser de este combate: la venganza, no ya ni siquiera contra ellos, sino contra Imperium. Es tozudo, Svakislavos es tozudo en este módulo. Esto es así una vista muy por encima, pero que creo que, bueno, que son buenos ejemplos para la hora de diseñar tipo, un antagonista así en general, muy por encima. Recomiendo mucho, pues bueno, leer alguna guía un poco de cómo diseñar, bueno, de qué tiene que tener bueno un antagonista, o de una serie de televisión o de literatura, etcétera, porque hay muchas cosas que se pueden sacar de ahí. Aquí realmente vamos a lo que es el meollo de lo que es específicamente de RPGs. Y a esta parte del combate, que es una cosa en la que yo veo que fallan mucho. O sea, he visto en muchos módulos, en muchas cosas, combates que son muy lineales, que son un pegar con palo. Que ojo, yo también caigo en eso. De hecho, originalmente en la primera versión, el primer testeo, estos combates pecaban mucho de ser pegar con palo. Y hubo que ir retocándolos, pero para eso está el testeo. Pero es eso, me parece que el anima, siendo su principal fuerte el combate, es un sistema en el que es imperdonable que un módulo caiga en el pegar con palo. No me parece. O sea, me parece que si hay algo que no se pueda permitir a alguien que esté escribiendo un módulo de esto, es eso. Y a todos los niveles, o sea, aquí es cierto que bueno, que se juega con los personajes, van a tener más recursos, es más fácil con todos estos recursos hacer que el combate sea más interesante, pero realmente a todos los niveles se puede hacer que el combate sea interesante. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verlo. En el siguiente vídeo, no diré la siguiente semana porque luego me pillo los dedos. En el siguiente vídeo veremos pues más en detalle otros tipos de antagonistas. Concretamente veremos antagonistas que son más indirectos, más manipuladores, con menos contacto directo con los jugadores. Y aparte antagonistas más... bueno, menos irreconciliables, antagonistas con los que es posible razonar, que realmente comienzan como antagonistas, pero luego a saber cómo va la cosa. Espero que este vídeo haya sido de utilidad, espero que os haya gustado y hasta la próxima.